Cuando uno escucha canciones como esta, llega a la conclusión, y no tarda mucho en hacerlo, que puede tener años, pero nos dice también que queda mucho por hacer. Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Bien hallados. Hoy nos ha traído Somos, de José Antonio Labordeta, por alguna razón especial. Sí, Quizá porque sigue viva. Es una canción que es una especie de himno, ¿no? Sí. Y este se ha utilizado, es un himno dedicado a los secanos, castellanos, aragoneses, en definitiva, a lo que ha sido mucho el sufrimiento de la gente rural en las zonas rurales. Y la verdad es que también, aunque esté dedicado en ese sentido, tiene frases importantísimas, como frases de igualdad, de fraternidad, de esperanza y de libertad, y en definitiva son frases que todavía tienen en muchos casos del mundo, por supuesto, del planeta, pues una asignatura importante pendiente, y por tanto la canción no es vieja. Y el motivo fue la que utilizamos en el 25 aniversario de la COAG, con más de 1000 delegados allí, además que escuchábamos un discurso de entonces el que envió la ministra de Agricultura, que era entonces del Partido Popular. Le escuchamos un discurso los 1000 vueltos de espaldas por la falta de deferencia de la ministra de haber asistido al Congreso, y mientras tanto sonaba, entre la música de fondo sonaba también ese himno. Recuerdo luego en el perfil, lo volverá a evocar supongo Carlos Santos, Cayo Lara ha sido líder la COAG, Coordinadora de Agricultores y Ganaderos, durante mucho tiempo. Yo no sé si ahora, enfrascado en el territorio político en el que ahora trabaja, echa de menos el campo. Bueno, el saber se aprende diariamente leyendo y practicando, sobre todo, y estando en el problema. Evidentemente no tengo yo diría que el mismo conocimiento de los hechos que el que tenía cuando estaba dedicado plenamente a la actividad. Esto es lógico, ¿no? Pero de cualquier forma, lo importante, lo fundamental, lo esencial, y es la explotación que se sigue sufriendo todavía por parte de muchos agricultores y ganaderos en nuestro país, el diferencial ese de productos que tienen entre el precio del origen y el precio del consumo, la especulación, las plusvalías que se las quedan los que no trabajan en muchos casos, eso sigue estando latente. Y hoy tenemos una noticia que viene en algún medio que además da la incongruencia del sistema capitalista, y es que se están tirando en Bélgica 3 millones de litros de leche cuando sale la ONU a decir que hay más hambrientos que había en el periodo anterior, 1.000.000, 1.020 millones de hambrientos en el mundo. Es curioso, esa misma reflexión que está usted haciendo pública ahora mismo, me la he hecho yo cuando he visto esa información, porque efectivamente aquí en el estudio de Radio Nacional de España, en el 201 donde estamos, tenemos 6 monitores de televisión, tenemos varias cadenas de televisión, algunas internacionales, y esta mañana se repetía en todas ellas esa imagen que, si no han visto ustedes, oyentes, lo verán a lo largo del día, de camiones regando con leche, o sea, tirando la leche a la tierra. Y hoy estamos contando también la noticia de que hay 1.000 millones de personas en el mundo que pasan hambre. Inevitablemente, y alguien me puede acusar de demagogo seguro, pero inevitablemente uno debe hacer esa reflexión y poner en transparencia un hecho sobre otro. Aquí en Occidente andamos inmersos en una crisis que a los españoles nos afecta especialmente porque este país, según las previsiones de la OCDE, va a doblar a la media de parados en Europa dentro de muy poquito, si es que no lo está haciendo ya. Cayo Lara, ¿qué hacemos con eso? Bueno, el problema es que la génesis del problema la conocemos, la enfermedad la conocimos, la enfermedad del ladrillo, de la especulación, de la inversión especulativa, de la usura de la banca, de los beneficios de unos cuantos promotores en este país y de una apuesta que hizo el país como tal y que hizo con apoyos del gobierno, de este gobierno y también de los gobiernos anteriores, por ir a un modelo de desarrollo que era insostenible. Y finalmente lo que había que hacer, si conocemos que esa es la enfermedad, es que las recetas que tenemos que dar es intentar resolverlas con un nuevo modelo productivo diferente y distinto, ¿no? Nosotros hemos presentado alternativas, porque nosotros no estamos haciendo lo que hace el Partido Popular, que no le conocemos nada más que un acoso y derribo permanente contra el gobierno, pero no le conocemos ningún tipo de alternativa más allá de la de no subir los impuestos, que es una irresponsabilidad absoluta por parte del principal partido de la oposición, pero que no da ninguna alternativa de cómo tenemos que salir de la crisis. En todo caso, nos da una receta de más de lo mismo. Y Zapatero, que está deshojando una margarita y que no es capaz de enfrentarse realmente a la problemática de una manera sólida, decidida, firme y tirando, desde luego, con políticas por la izquierda. ¿Usted cree que le falta valor?
para abordar las cosas en ese sentido? Bueno, no sé si es valor o qué es, porque en definitiva, pero desde luego, evidentemente, no se puede estar presumiendo, como presumió ayer, de que le había quitado el impuesto a los más ricos de España, el impuesto de patrimonio. No se pueden hacer afirmaciones como dijo que bajar los impuestos es de izquierdas. Es decir, todo esto es una contradicción permanente en la que se está moviendo. No se puede estar hablando ahora de subir los impuestos del IVA sin decir o aclarar si es que se van a subir a los artículos de lujo o se van a subir a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Es decir, ha generado una incertidumbre impresionante, pero sobre todo no ha cogido el toro por los cuernos en este caso concreto, y yo creo que está generando un desgaste y además, sobre todo, un agravamiento de la crisis. Nosotros le hemos presentado propuestas alternativas concretas. Se las llevé yo en mano directamente a la Moncloa, las estamos presentando a nivel parlamentario, pero parece que hasta ahora no quiere enterarse de que por ahí, por las propuestas que estamos haciendo desde Izquierda Unida, concretas por el empleo, por el apoyo a las pymes, en definitiva, resolver el problema de la vivienda, de ese millón de viviendas sin vender en España, resolver el problema de las excesivas hipotecas que tiene la generación de jóvenes más hipotecada de la historia de España. Es decir, intervención pública en la economía, que es lo que está faltando en este momento por parte de Zapatero. Y evidentemente hacer una reforma fiscal progresiva para que paguen más los que más tienen y los que más ganan, para de alguna manera dar una salida progresiva y progresista a esta crisis, insisto, porque el dato estadístico de los 4,5 millones de parados que están hablando para el año 2010 es un dato estadístico para los que no están parados, pero para la gente que está parada es un drama con el que se levantan cada mañana cuando tienen que salir a la calle en ya casi todos los lunes al sol, ¿no? Intervención del Estado. ¿En qué territorios, en qué sectores, haciendo qué impuestos habría que subir? Vamos a ver, el nivel en este momento que tenemos de contribución fiscal al Estado está en el 32,8% de lo que producimos. Estamos 4 o 5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Es decir, hay margen para subir los impuestos. Ahora bien, la pregunta es, primero, ¿necesitamos más impuestos? ¿Necesitamos más recursos en la hacienda pública? La nuestra es sí, pero ¿para destinarlos a qué? Esa es la clave. ¿Y a quién le cogemos los impuestos? Izquierda Unida tenemos una propuesta que concreto. Nosotros entendemos que hay que bajarle los impuestos al 65% de los miluristas que hay en España. Hay que congelar el impuesto a la clase media, que representa un 30%, y hay que aumentar el impuesto a un 5% más rico de la población, a la gente que evade más impuestos a la hacienda pública, a la gente que tiene rentas superiores a los 60.000 euros anuales. Hay que meter el diente de lleno en la economía sumergida, 250.000 millones de euros, una cuarta parte de todo lo que se produce en España es economía sumergida que no pasa por Hacienda. Hay que volver a hablar de los billetes de 500, que por cierto la Asamblea Nacional Francesa ha dicho que se tienen que quitar de la circulación los billetes de 500. Ya están, nadie conoce, nadie ha visto nunca ninguno. Nosotros proponíamos que le cambiaran el color, ¿no? La gente decía que era una tontería. Ahora ya lo dice la Asamblea Nacional Francesa. Es decir, que aflore toda la economía sumergida para que los recursos vayan a la hacienda pública. Y dicho esto, a partir de ahí es donde tenemos que orientar el recurso. Nosotros entendemos que una primera medida que debería haber adoptado Zapatero es una medida de choque ante los parados que no cobran subsidio. Nosotros no estamos en contra de los 420 euros, al contrario. Una gota de agua en un desierto, solo el nómada sediento sabe la importancia que tiene. 420 euros para una familia que no tiene nada tiene una importancia que solo la familia que lo padece sabe lo que puede resolver, ¿no? Pero nosotros decimos que hay que ir más allá y le propusimos a Zapatero un plan de empleo para que todos los parados y paradas de este país que no cobran subsidios hicieran un plan de empleo por los ayuntamientos, 5 horas de trabajo, 2 horas de formación para formarles precisamente en eso que llamamos, que se está llamando la nueva economía y el nuevo modelo de desarrollo, 700 euros de salario por esas 5 horas de trabajo, en definitiva, y 6 meses de empleo a través de los ayuntamientos. Esto permitiría acabar de un plumazo, temporalmente cierto, con 1 millón de trabajadores en el paro y permitiría meter 5.800 millones de euros directamente a la economía e inyectarlos para que empiece a moverse el consumo. Y además, para que no nos acostumbremos a la política del subsidio, sino que lo hagamos en plan activo y en plan empleo, porque la inmensa mayoría de los trabajadores prefieren prestar su fuerza de trabajo a cambio de un salario que no está recibiendo un subsidio, pequeño por cierto, y que además les va a obligar en muchos casos a tener que irse a la economía sumergida e incrementar en todo caso la economía sumergida. Esa propuesta no la aceptó Zapatero y sigue estando virgen y seguimos invitándole a que la acepte. Por ejemplo, dinero a las pymes sin intereses. Los bancos han sido un cuello de botella. La banca está ganando más dinero que ha ganado en el primer semestre de cuando todavía no había llegado la crisis.
En este semestre concreto ha ganado 8.000 millones de euros antes de impuestos y ha dejado una provisión de 9.000 millones. La banca es una usurera y está asfixiando a la pequeña y mediana empresa. El dinero del ICO está llegando con cuentagotas. Me costan operaciones a través del ICO de al 6,75% a la gente. El escaso crédito que llega piden muchos avales y además con el tipo de interés alto. Consiguientemente, ahí Zapatero no ha entrado y por eso nosotros le proponíamos la banca pública en concreto. Estamos proponiendo que se haga un plan de empleo también concreto. Vamos a ver, se ha destruido la construcción, el empleo en la construcción, porque se ha caído el castillo de naipes. Bueno, pues le hemos propuesto una medida sencilla al Gobierno. Dé usted un 25% de subvención a todos los privados que quieran climatizar sus viviendas o hacer reformas en sus viviendas. Eso va a permitir, según nuestra propuesta, poner en valor 20.000 millones de euros, 5.000 del Estado y 15.000 de los privados, para que trabaje todo un sector de la construcción que hoy no puede trabajar en construir más vivienda, porque además hay 1 millón de viviendas sin vender en España y que le hemos propuesto también a Zapatero que empiece por alguna parte a resolver ese problema, que empiece a adquirir el Estado 100.000 viviendas a precio de coste para ponérselas a la gente en alquiler a 1/3 más o menos del salario que tiene una persona, porque nosotros entendemos que 1/3 del salario para pagar el alquiler de una vivienda puede ser una cantidad razonable. Bien, estos son medidas concretas, planes de inversiones, inversión en la ley de dependencia, en educación, que hace mucha falta. 30.000 profesores le estamos proponiendo en la propuesta que hacemos de crear empleo público, pero claro, escuchamos del Gobierno que no quiere crear más empleo público. Ya el año pasado redujo la oferta pública de empleo en un 70% y este año parece que con los recortes que plantea tampoco quiere crear empleo público. Y la cuestión está en intervenir. Es decir, para todas estas cosas entendemos que tiene que haber justicia redistributiva en los impuestos, que tiene que pagar, reitero, más quien más gana y quien más tiene, para que en las arcas del Estado, en la hacienda pública, tengamos recursos para dar una salida alternativa a la crisis, que al menos paliemos en este momento a la crisis, para que después podamos empezar a funcionar con políticas más a largo plazo, con intervención pública del Estado. En materia de educación lo tienen tan claro. Lo digo porque, por recoger, supongo que estará de acuerdo en esto al menos con el rey don Juan Carlos en la necesidad de un gran pacto sobre educación. Sí, pero ¿el pacto para qué? Si los pactos quedan muy bien, si de pactos podemos estar al cabo de la calle, pero el problema es el pacto con qué contenidos. Ahora hay un debate sobre la autoridad pública de los profesores, ¿no?, que ha sacado Esperanza Aguirre, que por cierto, anulado. Parece que en Madrid no ha pasado nada más que eso, ¿no? Y en Madrid pasan más cosas. Se está privatizando la sanidad pública, es decir, están haciendo negocio con la salud de la gente, a propósito del gobierno de Esperanza Aguirre. Pero bueno, no quiero meterme con el gobierno de Esperanza Aguirre. Pero en educación lo que está haciendo falta, probablemente más que eso, es invertir más. Por ejemplo, los diplomados sociales. Los diplomados sociales, ¿por qué no se incorporan en educación para todo el problema que tenemos del fracaso escolar? Que una parte importantísima, no hay que engañarnos, viene por la frustración de las familias que están con problemas de marginación social, con familias que están paradas. Ahí hay un caldo de cultivo para que los chavales no estén motivados. Bien, pues busquemos también no solo la vía educativa en los colegios, sino busquemos también la vía de la educación social y de, insisto, diplomados sociales que se podrían incorporar perfectamente para colaborar y contribuir a que acabemos con esa tasa tan importante que tenemos de fracaso escolar en España. Pero todo esto son recursos, todo esto es dinero y es voluntad política de tirar para adelante. Y claro, no pueden echarse manos a la cabeza y decir como el Partido Popular: no suban ustedes los impuestos, que queda muy bien y queda muy bien de cara a la galería, pero no se puede decir eso y con la otra mano estar pidiendo, por ejemplo, más financiación para las comunidades autónomas. Es decir, no se puede hacer demagogia, como también hace Convergencia y Unión. Es decir, los impuestos se necesitan, tienen que ser progresivos. Es posible que se puedan subir más a los más ricos en España, insisto, para que hagamos políticas también educativas en este sentido. Mientras no cambie, y esto es un cambio de modelo, mientras no se cambie y se aborde con valentía el problema en España en este sentido, desde luego no empiezan a aparecer las soluciones para dar una salida progresista a la crisis. Y Zapatero se está equivocando del todo al todo en la política que está haciendo. A mí me gustaría poder volver a llevarle y a repetirle las iniciativas que venimos, insisto, trabajando y elaborando en Izquierda Unida, porque entendemos, no que tengamos la varita maravillosa para resolver ningún problema, pero sí para paliar la situación y desde luego que no exista esta situación de desconcierto tan importante que tenemos. Y va a tener una oportunidad, la va a tener en los presupuestos generales del Estado. Ahí le vamos a ver y vamos a ver si es capaz de corregir la política, en definitiva, que en definitiva ha venido a ser una política neoliberal muy parecida a las políticas que podía hacer un partido conservador en políticas de neoliberalismo en ese sentido. Yo creo que usted no espera mucho de esos presupuestos en el sentido de que se cambie esa política.
Bueno, no es un problema de esperar o no esperar, es que o reaccionan o simplemente el gobierno de Zapatero se irá por las cañerías de manera y además más pronto que antes, que después seguramente, ¿no? Entonces tendrán que reaccionar y tendrán que reaccionar en positivo y tendrán que decidir si quieren coger un camino por la izquierda o si quieren seguir manteniendo el camino de atonía que tienen y que está favoreciendo a políticas conservadoras que en definitiva desde nuestro punto de vista no son las que vienen a resolver el problema de los ciudadanos y de la crisis, porque son precisamente las políticas neoliberales y conservadoras aplicadas también por el Partido Socialista en España las que nos han llevado a la crisis actual que tenemos en este momento. Entonces, no sirve la misma receta, hay que cambiar de receta y la receta tiene que venir, lógicamente, por alternativas por la izquierda, con nitidez, con claridad y, en definitiva, buscando los apoyos sociales, sindicales y mayoritarios del pueblo español, explicándolo bien y con claridad para buscar las salidas en esa dirección de un modelo diferente y de un modelo nuevo, insisto, que nos haga recuperar y salir de la crisis con una salida social. ¿Usted contempla la posibilidad de movilizaciones en los próximos meses de lo que tópicamente se llama otoño caliente? Yo creo que sigue siendo una necesidad, ¿no? Porque sí, sigue siendo una necesidad, porque la COE, pues me imagino que seguirá atrancada en su reforma laboral, en definitiva para hacer los despidos más baratos, que es lo que pretende, y recortar recursos de la seguridad social, es decir, recortar recursos que son los que nos sirven para pagar las pensiones de los pensionistas. Luego dicen que defienden a los pensionistas, etcétera, ¿no? Entonces, si siguen en esas políticas la COE, pues lógicamente, y no querer la negociación colectiva como la están rechazando en este momento, pues tendrá que haber movilizaciones, pero no solo por eso. Yo creo que tiene que haber movilizaciones, pero depende lógicamente de los sindicatos. Nosotros nos estamos planteando en Izquierda Unida, nos gustaría ir con los sindicatos en movilización, porque la movilización de poquitos pues tiene el efecto de poquitos, pero la movilización, cuando hay causas suficientes, tenemos que intentar que sea masiva, importante, y tenemos que crear ese clima social de convicciones para hacer movilizaciones desde el punto de vista de que se giren las políticas económicas de este gobierno y para que el poder económico vea también que no nos vamos a resignar calladitos ante, en definitiva, los abusos que siguen cometiendo con los ciudadanos y ciudadanas de este país. Esa es la movilización y nosotros seguiremos invitando a los sindicatos a que el camino está en la unidad sindical, pero desde luego también con propuestas concretas alternativas claras para defender lo que es la posición social de la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras, tanto de los que están en activo como de los que están parados. Importante los que están parados, lo más importante en este momento, para conseguir esa alternativa necesaria, pero insisto, con peso, con fuerza, y por tanto deberíamos de tener, si no hay cambios serios de la política del gobierno, un otoño caliente, por lo menos tan caliente como el mes de agosto en cuanto a temperatura, pero caliente en el sentido de que la gente debe salir pacífica, tranquilamente a la calle para manifestar lo que piensa, lo que siente y lo que de alguna manera aspiramos. ¿Y tiene usted el apoyo de los sindicatos en esa estrategia? Bueno, los sindicatos en este momento, yo escuchaba anoche o antenoche, escuchaba a Toxo, el secretario general de Comisiones Obreras, de decir que si la cosa continuaba así, pues que probablemente podía haber movilizaciones. Se estaba refiriendo en cuanto a las conversaciones con la COE. Pero de cualquier forma nosotros seguimos y estamos en conversaciones con las organizaciones sindicales. En nuestra presidencia federal de este fin de semana hemos aprobado mantener contactos con todas las organizaciones sindicales de nuevo para sondear cómo está la opinión en este momento sindical, porque son esenciales y fundamentales los sindicatos para ir a la movilización y ver si la podemos configurar de alguna manera si la cosa sigue con esta tonía. No queremos ni debemos resignarnos a que la cosa continúe igual. Cayo Lara ni se calla ni se resigna. De hecho, dicen las crónicas que al rey don Juan Carlos le explicó por qué y cómo querían la República, o eso es no responde a la realidad. No, yo creo que yo llevaba una carpeta con el logo de Únete a la Izquierda, que es lo que ponía en la carpeta de Izquierda Unida que llevaba en la mano, y un pin republicano de Construyendo República. Yo creo que en tiempos democráticos, en el siglo XXI, nadie se debería alarmar por estas cosas, que un símbolo tan importante para mucha gente, para toda la gente que luchó por una república democrática en España en aquellos años y perdieron hasta la vida por aquello, pues el orgullo de ver que en el Palacio de la Zarzuela pudiera entrar un pin de Construyendo República con normalidad y sin aspavientos de ningún tipo. En la carpeta lo que llevaba era una prospección que había hecho en Facebook, que le había dicho a los internautas: voy a ver al jefe del Estado, si queréis hacerme sugerencias, hacérmela llegar. ¿Ah, sí? Me hicieron llegar 148 sugerencias y ya se las llevé en la carpeta, se las entregué y le dije: esto es lo que opina los amigos que yo tengo en Facebook, lo que opinan de la Casa Real y del monarca, en este caso del jefe del Estado, que prefiere utilizar esa expresión, ¿no? Y entonces le dije, porque de la crítica
se aprende más. Iba a decirle que del halago, pero él no me dejó terminar. Me dijo que de pasarte la mano por el lomo, ¿verdad? Y dije, pues efectivamente, esa es la expresión más popular. Así que se las quedó, le quité los nombres y la fotografía de los internautas y estoy convencido, porque las metió en el cajón y dijo, las voy a leer yo, de que ha leído todo lo que decían, que eran muchas cosas, ¿eh? Lógicamente me las voy a ahorrar, decían de todo, ¿no? Pero hablaban de abdicación, hablaban de referéndum, hablaban de empleo, en fin, hablaban de todo, pero es importante y lo cogió con mucha normalidad. Entonces la reunión fue una reunión normal, duró 1 hora, una reunión democrática en el sentido democrático de la expresión y lógicamente pues hablamos de todos los elementos que había, desde la política de Estado, la política autonómica, de la crisis, que fue lo primero que le planteé, los parados que había en la situación, la usura de la banca, lo mal que lo estaba haciendo Zapatero, la ausencia de alternativa del Partido Popular. Bueno, yo no esperaba ninguna respuesta, lógicamente no se iba a meter el jefe de Estado en dar razones a este tema, pero por lo menos se quedó con esa idea y también le hablé de la reforma electoral y hablamos incluso de la transparencia de la Casa Real, todo esto lo he dicho y por tanto se puede seguir diciendo, y incluso le hablé del patrimonio de la Casa Real para que hubiera más transparencia ante los ciudadanos y naturalmente le hablé del referéndum y le dije que lo más importante de futuro de cara al concepto de la forma de Estado es que se hiciera un referéndum y si decía el pueblo que quería seguir con monarquía, pues bienvenido fuera, porque el pueblo lo había votado mayoritariamente y si el pueblo opinaba que tenía que ser una jefatura de Estado, una república, pues que el pueblo es soberano. En una sociedad avanzada del siglo XXI moderna, el pueblo debería tener la palabra por aquello que hemos dicho muchas veces, porque el hijo del panadero o del tendero tiene el mismo derecho, o la hija, a ser jefe de Estado en este país por la elección popular. Entonces fue normal la reunión yo creo que positiva y en un ambiente, en un talante democrático desde cualquier punto de vista. No me voy a quedar con las ganas. ¿Qué le dijo el rey ante esas explicaciones en torno al referéndum? El rey comprendía, lo que me dijo, yo comprendo que una fuerza republicana pues pueda tener un planteamiento republicano, ¿no? En este sentido. Sí, no fue a más. Yo creo que Juan Carlos también se cuidaba porque dijo, a ver si a este le voy a contar yo cualquier cosa que no se deba decir y este va a llegar y lo va a alargar en el primer micrófono que se encuentre. Yo me imagino que tenía esa prevención. Pero bueno, en todo caso sí me pidió que si podía intervenir desde Izquierda Unida para ayudar al diálogo social entre sindicatos y empresarios y le dije que si era social, sí. Que nosotros, si no se recortaban los derechos de los trabajadores adquiridos a lo largo de los lustros, estaríamos de acuerdo, y si no se recortaba la seguridad social para que la caja de las pensiones esté garantizada, que evidentemente nosotros en esa dirección sí apoyaríamos, en lo contrario no nos tendrían ese apoyo. ¿Será Cayo Lara cabeza de lista de la coalición en las elecciones de 2012? No sé, eso lo tendrá que decidir la organización y lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo siempre tengo la maleta hecha, algunos compañeros me dicen no cuentes eso, que al final da signo de debilidad, decir, mira, yo estoy aquí porque los compañeros y compañeras han querido que esté y cuando llegue el momento del 2012, queda mucho, largo me lo porfías, amigo Sancho, decía el Quijote, ¿no? Queda mucho todavía, pero en todo caso tendrá que ser de manera democrática en la organización la que decida quién puede encabezar la lista o no, aunque yo creo que lo de encabezar la lista es lo menos importante. En la bandada de patos de Galeano da igual ser superpato que ser subpato. Todos debemos ser iguales y en esa idea es en la idea que tenemos que trabajar en la organización. Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida en días como hoy en Radio Nacional a las 9:33. Hoy afortunadamente no trae bufanda para Carlos Santos, pero yo recuerdo que Carlos, que nos hará hola su perfil ahora, me parece que fue la primera vez que vino aquí Cayo Lara, anotó, le llamó la atención una bufanda muy bonita. No vea, señora Lara, con qué orgullo la ha venido paseando el invierno pasado y seguro aquí en la redacción. Bueno, está además en la historia de este programa como el primer invitado que nos ha traído un regalo. Bien, es verdad que ya hay un segundo, el presidente del Principado de Asturias, que nos trajo unos moscovitas, estos le llaman, ¿no? Estos sí, dulces de Oviedo que fueron muy apreciados por el equipo. Eso también hay que decirlo, pero lo que no quiere decir que todos los invitados tengan que traernos moscovitas y mucho menos bufanda. Muchas gracias, señor Lara. Por cierto, que inicio el retrato no sin antes anunciar que pienso estudiar con detenimiento qué es esto de la bandada de los patos de... ¿Ha dicho? ¿De qué patos eran esos? De Galeano. Sí, es un texto que explica por qué los patos vuelan en V. Y dicen que, no lo tendría que recitar entero, leerlo entero, ¿no? Pero en definitiva lo que viene a decir es que ningún pato de los que vuelan en V se siente superpato por volar delante y ninguno subpato por volar detrás. Y luego habla de solidaridad entre los patos cuando alguno es apto deja el vuelo y entonces un par de patos le acompañan hasta que se recupera o cae. En definitiva, es un buen concepto de solidaridad y de vida en comunidad el que determina a Galeano en el vuelo de los patos. Se lo preguntaremos a Araujo hoy que viene. O a Miguel Ferrá, que para que nos conteste a los porqués esos imposibles de Miguel Ferrá. Bueno,
Tiene nuestro invitado 56 años, quizá 57, tal vez 58. No está muy clara la fecha de nacimiento en las biografías. En este caso, en el centro está la medida en el centro está la ajustada, son 57. Por eso. En lo que sí están claras todas las biografías es que nació en Argamasilla de Alba, ese lugar de la Mancha, cuyo nombre recuerda a todo el mundo, entre otras cosas, porque Cervantes, preso, empezó a escribir ahí el Quijote. Tiene 2 hijos, es amante del cine español, de la cocina casera y de apacibles partidas de cartas con los amigos. Tiene como lejana profesión la de agricultor y de ahí le viene probablemente su condición de madrugador. Eso supongo porque a las 8:30 estaba aquí como un clavo, aunque quizá eso se deba también a que conoce Madrid y las bondades de sus atascos, sobre todo a partir de esas horas. Se instaló en el saloncito IKEA, que es como llamamos los del equipo a la sala VIP, y se pidió un agua del tiempo, ni siquiera un triste café, señal segura de que el señor Lara sale de casa bien desayunado, o quizá que está todavía en la operación retorno, que es la técnica dietética que usamos después de las vacaciones, quienes no tuvimos la prudencia de hacer la operación bikini antes de las vacaciones. Él ha pasado las suyas, por cierto, en su pueblo, en Argamasilla de Alba. Viene con pantalón vaquero, camisa sin cuello estilo Lucas, de tonos verdosos, que son frecuentes en su indumentaria, es decir, camisa sin cuello, y una chaqueta negra con un pin en la solapa que desde aquí no atino a ver con detalle. No es desde luego el que llevó a la zarzuela, quizá, como lo veo pequeñito y abigarrado, tal vez sea el de Izquierda Unida. Dice no a la guerra porque en Afganistán estamos en guerra, aunque no se diga, y estamos por los intereses de los Estados Unidos, no por los nuestros. Ustedes empiezan a conocer muy bien al señor Lara en Castilla-La Mancha, desde luego, porque desde los años 70 anda metido en la briga política y sobre todo en los primeros tiempos en el sindicalismo agrario. En el resto de España, desde hace 9 meses, cuando fue elegido, cuando su elección como coordinador general de Izquierda Unida puso punto y aparte, quién sabe, quizá punto final, eso no lo sabemos todavía, a las peleas internas de la coalición. Su popularidad tuvo un repunte en los primeros días del actual mes de septiembre, cuando en el mismísimo inicio del curso político se entrevistó con el rey. A alguno, ya lo han visto en la conversación, le sorprendió el hecho de que delante del rey hiciera pública exhibición de su republicanismo, a pesar de que a otros nos parece lo más natural del mundo. Lo extraordinario hubiera sido, y él mismo nos lo ha dicho en esta conversación también, que el coordinador general de Izquierda Unida fuera a la Zarzuela a hacer expresa confesión monárquica. Sospecho que el rey Juan Carlos lo comprendió muy bien porque, según cuentan ciertas crónicas fiables, los dos se hablaron incluso de tú en la intimidad palaciega y se escucharon con mutuo respeto. Seguro que el rey Juan Carlos, que ha conocido ya mucha gente y que es un buen fisonomista de las almas, apreció las maneras del señor Lara, que es una persona que no pierde la expresión amable cuando dice cosas que otros no dirían nunca, y es de los que creen, como el propio rey, que los malos entendidos e incluso algunos bien entendidos se pueden arreglar con unas copas, dicho sea en el sentido figurado de la expresión, aunque también puede ser en el sentido textual. En la canción que nos ha pedido para ilustrar esta conversación, de La Bordeta, se habla de las cosas perdidas, de los caminos y las batallas que van quedando atrás, pero también se habla de esperanzas de futuro, de luchas, de sueños de libertad y de utopías, empezando por esa gran utopía, dice La Bordeta, que es la fraternidad. Bueno, es una letra con aires de nostalgia que a alguno le puede parecer antigua, desfasada, cosa del pasado. Musicalmente puede ser, es más, yo casi me atrevería a decir que lo es. Pero mal andaríamos los humanos, señor Lara, si las utopías, los sueños de libertad y de fraternidad los dejáramos en el baúl de los recuerdos. Gracias, Carlos. No sé si tiene alguna objeción, señor Lara. No, nada, ninguna objeción. Lo único que decías, como siempre, siempre es gratificante porque, hombre, la vanidad, todo el mundo tenemos una poquita vanidad, y que hablen cosas buenas de nosotros siempre nos gusta más que se hable cosas malas, ¿no? Yo intento, y estos perfiles que me hace Santos siempre, pues la verdad es que lo veo que me halaga, o no voy a decir me pasa la mano por el lomo, como decía el jefe del Estado, me halaga. Servidores como los fotógrafos de las bodas, que procura sacarles a ustedes lo más guapos posible. Está muy bien eso, pero además sí quiero decir una cosa, y es que a propósito del regalo que decías antes, sabes que le gustó la bufanda, yo le regalé la bufanda, y no puede haber uno sin dos, ¿no? Y entonces hoy me he traído una cajita para que cuando estéis tristes y deprimidos y deprimidas, pues le deis a la manivela y suene la cajita, la música que lleva dentro, ¿no? Ya sé lo que va a ser. A ver, y bueno, es esa? Y como no hay una sin dos, pues espero que a estos republicanos algún día no haya dos sin tres. A ver cómo suena, es un tamborcillo. Le podéis dar. Con la imagen de la pasionaria. No, tienes que seguir dando. Es una imagen de Dolores Ibarruri. Déjame. Ah, sí, la internacional.
A ver, ahora empezará. Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, muchísimas gracias por la presencia y el regalo. Esta es su casa, ya lo saben. A vosotros y encantado por la independencia que sin ninguna duda demostréis cada día en vuestro programa.